Buenas tardes, estimados participantes. Les habla su profesor Franklin Rebet y les doy la bienvenida a esta primera clase sobre la crónica periodística correspondiente a la asignatura Periodismo Informativo 3. Bienvenidos entonces a los alumnos de la sección 2M y 1T. ¿De qué vamos a conversar hoy con este arranque? Con el tema de la crónica, sus aspectos conceptuales, históricos y característicos, elementos trascendentales que no podemos olvidar en esta fase de aprendizaje. Entonces nos remitimos aquí. Es una crónica, ¿no? ¿Qué es una crónica? Bueno, el término proviene de, el vocablo proviene del latín crónica y este a su vez proviene del griego, de la palabra griega cronos. El diccionario de la Real Academia Española da unas claves sobre lo que se hace en la crónica. Fíjense en la definición. Historia que se observa en el orden de los tiempos. Otra, libro en el que se refieren los sucesos por orden de tiempo. Y allí está la clave de lo que se hace en la crónica. Es decir, contamos un hecho desde su principio y con una correlación hasta el que muestra su desarrollo hasta el final. Ahora, ¿qué es importante considerar en el caso de el rol del periodista que redacta una crónica? Bueno, el periodista cuando hace una crónica se dedica a contar la vida y esa vida que está contando pues deja en evidencia su visión del mundo y de las cosas. Eso significa que el periodista, a dar esa visión del mundo y de las cosas, pues otorga sus impresiones, se permite reconstruir personajes y paisajes y por supuesto contarle al lector, contarle a quien le desea compartir esta información, pues los hechos que integran pues la historia y las anécdotas. Y más que persuadir, más que convencer con el material, lo que busca el periodista es compartir las experiencias que obtuvo a través de este proceso de experticia periodística sobre un tema del que va a ser una crónica. Bueno, compartir con ese lector pues sus experiencias desde su ángulo opinativo. Seguimos entonces, además, el periodista y de los que no son periodistas y asumen el rol que también de cronista, pues se permiten revivir a través del texto lo que ocurrió, lo que sucedió con el uso creativo del lenguaje. Es decir, más que decirle al lector como en otros subgéneros periodísticos como la noticia, que también es un relato periodístico, o la entrevista informativa, que es un relato de citas, o el reportaje informativo, que te permite la recreación de los hechos, o el reportaje narrativo a través del cual tú reconstruyes una historia. Bien, en este caso el periodista o el cronista se permite expresarle al lector así fue lo que aconteció, siempre considerando su punto de vista opinativo personal. ¿Qué entonces hace el periodista con los datos que obtienen antes de redactar la crónica? Bueno, él reconstruye, reordena todos estos datos en función a contarle al lector los hechos. Sin embargo, pasando a través de una malla invisible elaborada con sus aspectos personales que, bueno, rayan en lo subjetivo, pues, y que entonces permiten reconstruir esta malla que se convierte en un tamiz a través del cual, pues, esos hechos son filtrados y luego, digamos, entran por ese tamiz, se descomponen y se reconstruyen integrados desde la perspectiva, desde lo personal, desde lo íntimo del periodista, que le permite entonces insertar allí su postura en consecuencia opinativa. Entonces, luego que lo reconstruye, lo entrega con sus palabras, pues, caracterizadas por sus aspectos personales, de su visión muy personal, pues del mundo de las cosas se lo entrega al lector, que es el destinatario final de esta información. ¿Cómo debe ser la estructura de una crónica? Bueno, en un tiempo, cuando comenzó a redactarse sobre la crónica, ella tenía la característica, el material final tenía la característica de ser un producto lineal, es decir, que tenía inicio, desarrollo y cierre. Pero luego, con el tiempo, los escritores se permitieron darse vuelos literarios, otorgarle a la crónica pasajes con ciertas características literarias
y se permitían pues romper con la linealidad de, de lo que se contaba, se permitió romper con eso y entonces jugar con saltos, por ejemplo, al pasado, volver al presente, volver al pasado, que a ese tipo de línea narrativa se le llama quebrada. Entonces, estos saltos temporales, pues al utilizarse en la crónica, desde mediados del siglo XX hasta el siglo XXI, pues le permitió liberarse de la camisa de fuerza que la mantenía atrapada en unas características siempre estándar, siempre de una forma, pues que limitaban pues, los vuelos literarios que en ocasiones necesita la crónica para permitir creatividad, versatilidad y sobre todo riqueza, que es lo que, bueno, a ver, en ocasiones atrapa al lector cuando se le cuentan hechos periódicos, hechos que son considerados, pues, parte fundamental en el momento de hacer periodismo. Entonces, en su momento, el subgénero tomó de la literatura, pues, a veces, algunos recursos que utilizaban los escritores, recursos de su hacer, para entonces volver, contar los hechos a través de la crónica desde otro ángulo. Eh, Me atrevería a decir que que la crónica es una criatura bípeda, con los pies en dos aguas, pero imagínense, esta criatura está sobre un río que desemboca, que va en una dirección y que estos pies están cada uno sobre dos canoas. Entonces, una canoa busca la dirección de la literatura y otra la del periodismo. Bueno, así se encuentra la crónica al momento de tomar, de mirar, de hacerle guiños al estilo literario que pueda asimilar al momento pues, que puede contener en su esencia, en sus características fundamentales. Pero la indiferencia entre la literatura y la crónica es que, como es periodismo, pues se está basando en hechos reales y de personajes reales. Por otro lado, bueno, la crónica se ayuda a la literatura por ese aspecto creativo, por supuesto que le caracteriza y llena de magia el lenguaje y enriquece las palabras. En resumen, entonces la camisa de fuerza de relato estrictamente cronológico se perdió en el tiempo y bueno, permitió que el género fuera libre, fuera laxo, desenfadado y no lineal. Y bueno, jugar con el desenlace, con el clima, comenzar con el clima o comenzar con el desenlace. Es decir, jugar con la línea narrativa de una forma interesante. Ahora, ¿el tiempo en la crónica es importante? Bueno, el tiempo no debe ser una simple aspecto característico. El tiempo en la crónica es definitivo, es decir, si usted va a contar una serie, un hecho y lo va a descomponer en una serie de escenas van a estructurar el discurso de su crónica, no puede olvidarse del tiempo, no puede dejar en un segundo lugar, debe usar el tiempo como eje, aunque usted se permita pues dar saltos en el pasado y hacia el presente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues si usted juega con el tiempo, debe tener cuidado en no hacer un salto muy distante, es decir, remitirse a principios del siglo XX y luego volver al siglo XXI. Eso afecta un poco el realismo de la crónica y compromete ese producto que usted está entregando porque está respetando la línea narrativa y la importancia que tiene el tiempo en el documento final que se está produciendo. Vamos a hablar entonces ahora de los aspectos antecedentes históricos. En su tiempo, a la crónica se le remite o se le consideró que tuvo su origen en la Baja Mesopotamia, lo que correspondía a la civilización sumeria, porque allí se registraban las hazañas de los dioses. Claro, esto simplemente se le vincula porque tiene una similitud con el relato, con el cuento, y esto es mitología. El relato de los hombres y los dioses tienen un aspecto mágico que raya en la fantasía o en ocasiones raya en la ficción. Sin embargo, bueno, se convierte en un antecedente porque es el primer vestigio, el primer rastro, la primera evidencia de que se están contando los hechos de forma cronológica. Luego, recordemos que en su inicio, una de las características de la crónica, no crónica periodística, crónica en sí, y luego crónica histórica, crónica de historia, crónica
bueno, también en ocasiones, pues, ficticia, crónica literaria, crónica ahora pues, que luego permitió, derivó en la crónica periodística que nos ancla a la realidad. Bueno, el rasgo principal de este tipo de crónicas era entonces la linealidad. Y por eso sirve de antecedente este aspecto sugerido por el autor Robinson Lizano, que nos remite a la civilización sumeria. Luego, en la antigua Grecia tenemos grandes cronistas, grandes personajes de la literatura y de la historia que contaron, que recrearon hechos de forma cronológica. Entre esos están Virgilio, Heródoto, Cicerón y Homero. Recuerden a Homero por sus grandes historias sobre la Ilíada y la Odisea. En antigua Roma, correspondiente a ese gran imperio histórico, tenemos a Tito Livio, a Tácito y Cayo Julio César, luego emperadores y en su momento generales, que escribieron comentarios de la Guerra de las Galias, que fue una guerra pues derivada una ambición por obtener el poderío sobre un territorio particular. En los comentarios sobre esa guerra de las Galias, pues estos generales pues recrearon al emperador, recrearon a los senadores pues, de la antigua Roma, pues cómo se fueron desarrollando los acontecimientos que llevaron a la victoria y en ocasiones a derrota en ciertas batallas durante el periodo de la Guerra de las Galias. Allí también hubo una secuencia cronológica en cuanto a un relato caracterizado por una serie de sucesos que se contaban allí. En la Edad Media, pues, un rastro sobre la crónica están personificados en la figura de los juglares, que a veces hacían de cronistas, porque como ellos iban de pueblo en pueblo, así también como Raxodas, que iban contando de pueblo en pueblo las historias de otro pueblo y iban narrando hechos importantes o anecdóticos. Ellos también entonces se permitían, al hacer estos recorridos, pues hacer crónicas porque contaban historias de forma cronológica y en algunas ocasiones esas crónicas eran reales, pero con algunos matices de ficción o bueno, de un rasgo incierto porque a veces agregaban algunos datos que no eran de todo ciertos. Bien, durante la guerra de la conquista española, en lo que hoy es América, pues existe un documento, o bueno, se construyó un documento llamado las Crónicas de las Indias, que era una serie de informes redactados por unos misioneros de la Iglesia Católica enviados a evangelizar lo que se encontrara en estos territorios desconocidos, llamados en su momento las Indias, y por algunos enviados por la corona española, pues ellos reconstruyeron una serie de textos compendiados en estas crónicas de las Indias para dar cuenta, para dar informes, para contarle en consecuencia a los reyes de España en aquel tiempo, Isabel la Católica y Fernando de Aragón, pues de todo lo que habían encontrado en los territorios que estaban pues conociendo. En cuanto a las diferencias territoriales del término y subgénero periodístico crónica, miren, la crónica en Venezuela es opinativa y informativa y opinativa, a diferencia de México, Argentina y en España, donde la crónica es informativa e interpretativa. Esto cambia el enfoque y la postura del periodista, porque en Venezuela, pues, el periodista observa los hechos y los recrea al lector, se los cuenta al lector de forma cronológica o no, pero tamizados a través de qué? De una malla construida con los hilos de su subjetividad. En cambio, en México, Argentina y en España y algunos países de América Latina, la crónica, pues, aparte de ser informativa, no permite no hablemos de subjetividad, no permite la opinión del periodista y se distancia a abrazar la interpretación periodística. Importante acá dar una precisión, la interpretación periodística no es mera explicación de algo, sino es una interpretación que tiene unas características especiales como profesor de la asignatura periodismo interpretativo desde hace casi 7 años, me he permitido armar una serie de libros de textos que rompieron con el dogmatismo de la comprensión de un solo libro de texto atribuido a un autor fundamental llamado Federico Álvarez, sino que permitió entonces conocer a otros expertos como Merino,
como Abraham Santibáñez, como otros autores que enriquecieron con nuevas fórmulas un subgénero que todos los días está en evolución porque es producto del hacer del ser humano, protagonista entonces de un proceso evolutivo que afecta a todo lo que hace. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de interpretación periodística porque se remite a unas características especiales y no puede confundirse la interpretación con mera explicación. Y tampoco interpretar, pues la interpretación puede permitir opinión subjetiva y editorializante. Es decir, que usted de forma explícita no opina, sino que lo deja colar sin darse cuenta o piensa usted que nadie se da cuenta que usted está dejando colar a través de lo que escribe una postura muy sobre algo que no, que va solo, que parece un soliloquio suyo y que no lleva entonces el concierto de voces, es decir, de otros expertos que le confirmen o no esa postura que está, o ese hecho contextual que usted está interpretando. Entonces, eso lo hablaremos en su momento, su interpretación periodística y en esa asignatura de la mención de impreso, pero por ahora destaco que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de interpretación periodística e información dentro de la crónica. Ahora, nos importa es el caso venezolano y bueno, ya hemos trascendido sobre cuáles son las características en nuestro país, que es sencillamente, la crónica es inobjetablemente un subgénero de opinión y desde la opinión del periodista pues se recrean, valoran, narran los hechos sin distorsionarlos. Bien, ahora vamos a las características de la crónica. La primera es que el texto debe tener amenidad. ¿Qué significa esto? Que el periodista debe estar claro que lo que escribe es para el disfrute del lector. Es conveniente que en consecuencia el aporte de información de datos bueno, es hacerle pasar de que a través de estos datos que está dando el periodista, redactor, debe tener claro que está escribiendo un texto que debe ayudar al lector a pasar un rato agradable con lo que lee. Y más que un rato agradable, bueno, un rato importante, un rato inolvidable, pues a veces los textos, por los temas que se tratan, no permiten un rato agradable, sino que marcan al lector con emociones, por ejemplo, rabia, dolor, tristeza. Cuando un material periodístico trabajado en la crónica logra alegrar al lector, logra emocionarlo, se tiene en manos un material entonces que ha logrado su objetivo. Aparte de dar opinión, ha logrado llenar de emoción a quien lo lee. Y eso es un rasgo fundamental. Es parte de la amenidad. Es decir, debemos emocionar a quien nos lee, sin caer en el amarillismo, por supuesto. Y se emociona a través de las palabras que se utilizan. Otra característica que tiene la crónica es que debe recrear los hechos. Es decir, que la crónica es la película sobre el tema vista de nuevo. El buen cronista debe valerse entonces de los detalles para brindar al lector la oportunidad de revivir el acontecimiento pasado. Y bueno, recuerden, echar el cuento es revivirlo en el texto, es llenarlo de vida nuevamente y pues reconstruir a los ojos del lector lo que ocurrió en su momento. Otro aspecto que forma parte de las características de la crónica es el juicio de valor, es decir, que su voz, su posición sobre las cosas, sobre lo que vio, tocó y presenció, debe estar presente, es decir, su opinión, su postura sobre las cosas debe estar presente en el texto. Pero hay que tener mucho cuidado, tampoco se tiene que escribir así, yo opino que, o se debería, no, 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 no. Hay que ser profesional al momento de emitir juicios de valor dentro de la crónica y eso lo vamos a ir desarrollando con la práctica. Otro aspecto que forma parte del juicio de valor es que aunque no nos enfoquemos en la postura del periodista y a partir de ella pues se vuelve a contar lo que se vio, lo que se obtuvo, la información que se recolectó, se le vuelve a contar al lector, no se puede olvidar y las declaraciones de las autoridades y de otros informantes clave
dentro de los datos que van a permitir la reconstrucción de la historia que vive el periodista, pues deben estar presentes dentro del material. La reconstrucción de los hechos tampoco puede ser hecho de forma aséptica, es decir, de forma eh, con supresión de las declaraciones de las autoridades, de los informantes clave que son protagonistas de lo que ocurrió, que usted va a volver a contar. Eh, Necesita para recrear esos hechos entonces los datos y declaraciones que le den estos informantes clave. Pero siempre teniendo claro que la opinión del periodista debe prevalecer. Otra característica que tiene la crónica es la temporalidad. Esto significa que usted puede escribir crónicas que hayan sobre temas, sobre hechos que hayan ocurrido hace 1, 2, 3, 4 años. Podríamos sentarnos a conversar si hechos que ocurrieron hace una década podrían formar parte de una crónica. Tendríamos que sentarnos a conversar al respecto y, bueno, consultar a otros expertos también a ver cuál es el alcance de la temporalidad. Por último, la libertad temática es un rasgo que debe considerarse dentro de la crónica. Fíjense, a veces los medios de comunicación dan un tratamiento noticioso a una serie de hechos y temas y en ocasiones esos temas se cuentan tanto que se vuelven banales, se vuelven obvios, se vuelven pues trillados. El lector mmm, ya sabe de ellos y cuando escucha sobre ellos pues no les da importancia. Lamentablemente eso es un rasgo del ser humano que de tanto escuchar de lo mismo se termina aburriendo. Y a veces cuando los temas son humanos, como el hambre, como la violencia doméstica, como la niñez abandonada, pues cuando son temas humanos y que corresponden a dramas personales que trastornan la vida de otras personas, pues asumir que las personas que se informan sobre eso se aburren del tema es, es triste y nos hace sentir que a veces el ser humano tiene como una característica de esa misma humanidad, a pesar de la redundancia, pues un cierto grado de insensibilidad por lo que no vive, por lo que experimenta el problema. Pero bueno, eso es tema de otro asunto, eso es tema de otra asignatura y de otro contexto. Sin embargo, bien, lamentablemente, entonces cuando los medios de comunicación dan tratamiento a ciertos contenidos de forma continua, pues el lector los termina pues etiquetando como un asunto trillado y lo que el periodista que se decide escribir una crónica sobre un tema que ha sido tratado por otros medios de comunicación, pues lo que el periodista tiene que hacer es buscar el lado inédito, es decir, sobre el tema buscarle un ángulo no tratado sobre el tema, y eso tiene que ser muy astuto y estar pues, informado de lo que han publicado otros medios de comunicación. Entonces el periodista tiene que buscar un ángulo un poco tratado para que entonces produzca un contenido novedoso, un contenido periodístico creativo, que dé una visión no tratada, no asumida del mismo hecho noticioso, del mismo tema. Eh, en consecuencia, el periodista no debe permitirse colaborar con la banalización de ese tema porque bueno, que ha sufrido por haber sido tratado por los otros medios de comunicación social. También el periodista no puede olvidar que no solo puede hacer crónica de los hechos que están pues en la parrilla de los noticieros, en la parrilla de los informativos radiofónicos o en la web o por medios digitales o medios de comunicación social con presencia digital, no. También puede tratar temas poco reseñados o omitidos en esas publicaciones o en esas difusiones diarias de los medios de comunicación social. Es decir, en la selección del tema tiene una libertad, pero esa libertad va condicionada a evadir la banalización, el tema que ha sido, que de tanto usarse ha sido trillado por otros y buscarle otro ángulo para poder entonces contar sobre lo mismo, pero desde otra perspectiva y escoger también temas poco reseñados y omitidos por otros medios de comunicación social. Bien, estimados participantes, hasta aquí el contenido de la clase número 1. Le dejo como la lista de referencias, pues, a nuestro autor fundamental, Robinson Lizano, autor del Manual de Géneros Periodísticos de la Universidad Católica Andrés Bello, periodismo venezolano. Por eso decidí seleccionarlo, porque
habla pues de cómo se hace el periodismo en Venezuela, diferente a México, acaso pues, de Brasil, acaso mexicano, bueno, acaso mexicano, colombiano, peruano, ecuatoriano, argentino, español, etcétera. Y al periodista Arle Herrera, que en el año 1997, corrijo ese año de 77 ya, porque debe haber un error allí, una fecha antigua, pues el libro que escribió, cito entonces el libro que escribió Herrera sobre los juegos cotidianos, que fue publicado en Caracas, Venezuela, entonces en el año 1997. Estimados participantes, fue un placer tenerlos de forma virtual por acá. Nos vemos en un siguiente contacto con los próximos temas a desarrollar. Que tengan una feliz semana y una bendecida tarde. Hasta pronto.